Hola, espero te encuentres muy bien. Soy Hani y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy aprenderás sobre el menú archivo en Excel y su funcionalidad. El menú archivo lo encuentras en la cinta de opciones. Al hacer clic sobre archivo aparece un submenú a la izquierda. Como puedes ver aquí, te ofrece crear un libro en blanco, sin nada de datos. También muestra los libros Excel que has abierto recientemente. Si escoges nuevo, te permitirá crear un libro nuevo. Puede ser en blanco o usar plantillas determinadas. Excel ofrece muchas plantillas que te pueden ahorrar tiempo, por ejemplo, calendarios académicos, presupuesto mensual, factura sencilla, entre otros libros. Si haces clic en Abrir, te permite abrir un libro que tengas guardado en tu ordenador. Solo tienes que buscar la ruta en Examinar. O puedes escoger buscar un libro que tengas guardado en la nube. También te muestra los libros que has abierto recientemente, como para evitar que tengas que estar buscando el archivo. De cierta forma te ahorra tiempo. En Información puedes ver fuente de información del libro Excel, como por ejemplo sus propiedades, el tamaño del archivo. También puedes agregarle un título al documento, alguna etiqueta, puedes ver la fecha de la última modificación, quién es el autor del libro. También te da la opción de proteger el libro dando acceso solo de lectura para que nadie lo pueda modificar o colocando una contraseña, entre otras opciones. Además, puedes inspeccionar tu libro, comprobar la accesibilidad para que no se dificulte la lectura a las personas con discapacidad. Validar la compatibilidad con versiones anteriores de Excel. También puedes revisar el historial de versiones. Aquí puedes ver y restaurar versiones anteriores de tu libro. Luego tienes la opción de guardar el documento. Cuando guardes el documento lo puedes guardar en tu computador, solo debes asignarle una ruta. O lo puedes guardar en la nube, en OneDrive. También puedes compartir el documento en formato de libro Excel con extensión .xlsx o en formato PDF con extensión .pdf. Puedes exportar el libro Excel a formato PDF o XPS o cambiar el formato. Publicar. Si colocas esta opción, tu libro se puede publicar en Power BI. Power BI se utiliza para análisis de datos. BI corresponde a Business Intelligence o inteligencia de negocios. Cerrar. Cierra el libro de Excel y sales de la aplicación. Donde dice cuenta, permite ver los datos asociados a tu cuenta de Microsoft. Además, permite cambiar el fondo y el tema de Office. En comentario, puedes enviar comentarios a Microsoft de forma colaborativa, indicando si estás conforme o no con alguna herramienta de Excel. Esto es optativo. También puedes enviar sugerencias en caso de que se te ocurran nuevas ideas para que Microsoft evalúe si es que puede implementar tu recomendación. Y en opciones, puedes modificar el tamaño de la fuente de la aplicación, personalizar la cinta de opciones, configurar el idioma, entre otras opciones. Hay muchas opciones ahí. Y bueno, ahora viene el bonus extra. En el video anterior les expliqué que se puede asignar un nombre a una celda o a una tabla de datos desde el cuadro de nombres, pero también lo puedes hacer desde el administrador de nombres. Para esto, te vas a la cinta de opciones en donde dice fórmulas. Aparece el administrador de nombres. Con él podemos crear, editar, buscar y eliminar todos los nombres usados en el libro. Los nombres se pueden usar en fórmulas como sustitutos para referencias a celdas, como los que les expliqué en el video anterior sobre asignar un nombre a la celda del IVA. Como les decía, vamos a crear una suma. A esta celda le colocaremos el nombre sumar. Te vas a asignar nombre y colocas sumar. ¿Te fijas? En el cuadro de nombres ahora aparece sumar. Si vemos en el administrador de nombres, aparecerán las etiquetas o nombre que hemos creado hasta el momento. Acá tú puedes modificar un nombre o derechamente eliminarlo, si es que así lo requieres. Bien, si te gustó este video, dale manito arriba. Si pudieras compartir este video me estarías ayudando bastante. Y bueno, si te quedó alguna duda o te gustaría que hablara de algún tema en específico, solo déjame saber en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. Sonríe, es gratis.